Queremos graficar la función exponencial igual 2 levantada a la potencia de x, y la función de registro igual base de registro 2 de x en la misma lista coordinada. Entonces discutiremos la relación entre las dos funciones. Para graficar estas funciones, los grafaremos a mano completando una tabla de valores. Así que igual 2 levantado a la potencia de x. Aviso como ya he seleccionado x valores. Ahora realizaremos sustitución para determinar el valor y correspondiente. Entonces, cuando por s es igual a 0, y es igual a 2 elevado a la potencia de 0. Cualquier cosa levantada a la potencia de 0 exactamente es igual a 1, soy es igual a 1. Cuando por s es igual a 1, y es igual a 2 al primero o 2. Cuando por s es igual a 2, y es igual a 2 a la segunda potencia de 2 cuadrados, que es igual a 4. Cuando es 3, y es igual a 2 a tercero, que es igual a 8. Y aviso también seleccioné dos valores negativos para x. Cuando por s es igual a menos 1, tendríamos igual 2 a la potencia de menos 1, que sería 1 2 a la primera o solo 1 2. Cuando x es menos 2, y es igual a 2 a menos 2, que es igual a 1 2 cuadrado, que sería 1 4. Vamos adelante y tracemos estos puntos en un llano coordinado y esquemate nuestro gráfico. Y dibujaremos la función exponencial en azul. Tenemos el punto, que es el intercepto y tenemos el punto, que estaría aquí, y, que estaría aquí. Así que nuestra función parece algo así. Aviso como tenemos un crecimiento exponencial porque la base es mayor que 1. Tenemos una cinta horizontal a lo largo del eje X o Y igual 0. Aviso el dominio, o todos los posibles valores de X, serían todos los números reales. Pero la gama, o los valores Y, serían siempre son mayores que 0 porque la función siempre está sobre el eje X. Ahora, para dibujar la función de registro, vamos a escribir esto en forma exponencial. Recuerda y igual la base de registro 2 de x es equivalente a 2 levantados a la potencia de y debe igual x. Para completar una tabla de valores para una función de registro, es más fácil escribirla como una función exponencial, en lugar de seleccionar los valores x. Seleccionamos los valores y luego determinamos el valor de x pero antes de hacerlo, en esta ecuación aquí mire muy similar excepto que las variables sí se han intercambiado. Porque ahora es el exponente. Seleccionamos y valores y determinamos x aviso como estos valores. Y aquí son los mismos que los valores x que teníamos aquí para la función exponencial. Así cuando y es igual a 0 tenemos 2 a 0 igual x, so x es 1. Cuando y es 1, 2 al primero igual x, que es 2. Cuando y tiene 2 cuadrados, x sería 4. Cuando y es 3, 2 al tercero igual x, o 8 igual x. Cuando y igual menos 1, tenemos 2 al menos 1 igual x, que es 1 2. Y cuando y es menos 2, tenemos y a la menos 2 igual x, que es 1 4. Ahora, vamos adelante y dibuja la función de registro en rojo. Tenemos el punto o el intercepto x, y así como, y. Así que nuestra función de registro parece algo así. Ahora, hay varias cosas para notificar sobre esta función. La función de registro tiene un asímpoto vertical, que sería el eje y con una línea vertical x igual 0. Aviso, el dominio de esta función sería x mayor que 0, y el rango de esta función sería realmente real. Debido a que esta función baja para siempre, así como asciende para siempre. Ahora, si comparemos estas dos funciones, aviso como mira la tabla de valores, aviso de cómo se han intercambiado las coordenadas y
así como cuando se escriben ambas ecuaciones en forma exponencial. Aviso: como la función exponencial tiene un asinto horizontal de igual 0, la función de registro tiene un asinto vertical de x igual 0, y aviso: como el dominio en la gama también se ha intercambiado entre las dos funciones. Debemos reconocer que estas dos funciones son inversiones de uno u otro. Otra manera de mostrar que estas dos funciones son inversas es graficar la línea y igual x y mostrar estas dos funciones son simétricas a través de esta línea. Bien, esta línea tiene un intercepto de 0 y una pendiente de 1, por lo que pasaría a través de estos puntos aquí, y mira algo como esto. Así que, aviso: si plegamos estas dos funciones a través de esta línea, de otra partida perfectamente, mostrarán que son inversiones de una a otra. Bueno, espero que encontreste este video útil.